All right. Recording in progress. Bueno, señores, esta es nuestra reunión número 106. Es para mí siempre un gran placer estar con ustedes. Que Dios me los cuide y me los guarde. Vamos a seguir caminando por encima del libro de los Hechos, ¿ok? Estamos como en una pequeña serie, podremos llamarle, ¿verdad? Que la hemos titulado Un Evangelio que no es negociable. Y yendo por encima del libro de los Hechos, hemos encontrado varias enseñanzas bien lindas. Así que hoy vamos a seguir en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 4, ¿ok? Así que voy a pedirle que saquen su Biblia. Vamos a repartir unas cositas rapidito por aquí. ¿Ah? ¿Dónde te la puse? La puse allá atrás. Válgate Dios, pues perdóname. All right, all right. Bueno, señores, vamos a estar en el capítulo 4 de los Hechos. Vamos a leer del 1 al 22, pero necesito que algunos voluntarios me busquen unas citas bíblicas. Necesito a alguien que se busque Mateo 12:30. Mateo 12:30. Enid lo tiene, muy bien. Sí, aquí están hoy que se dan galletas y patatas por los textos bíblicos, eso me gusta. Ok, vamos entonces al próximo texto bíblico que va a ser Lucas capítulo 4, los versos 3 y verso 4. Lucas capítulo 4, versos 3 y 4. El primero era Mateo 12:30. Y entonces el segundo sería Lucas capítulo 4, versos 3 y 4. Vamos a ver. ¿Quién se atreve? ¿Quién dice yo? Eda. Lucas capítulo 4, versos 3 y 4. Y ahí estamos por el momento. Los demás vamos a seguir. Me siguen en el libro de los Hechos. Bueno, señores, estuvimos conversando la última vez. Vamos a ver, ¿alguien se acuerda de lo último que estuvimos hablando? Yo no sé por qué hago esta pregunta, porque yo mismo me... Omar estuvo hablando de un mensaje hermoso, pero nosotros la última vez que estuvimos hablando del libro de los Hechos, lo último que vimos fue el milagro del cojo. Cuando Pedro y Juan entraron al templo, hicieron aquel milagro donde el cojo les pide limosna y entonces Un compañero mío de trabajo. le pide limosna y en ese momento ellos le dicen no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Sí, nos acordamos de eso. Entonces, ¿de qué veníamos hablando? Veníamos hablando de cuando Cristo muere, resucita. Estuvimos hablando de cuántos días estuvo resucitado junto a sus discípulos. Estuvimos hablando de lo que estuvo enseñando, de cuando fue ascendido, de la promesa del Espíritu Santo. Hablamos de los 10 días de ansiedad, ¿se acuerdan? Hablamos de cuando descendió el Espíritu Santo sobre aquel pueblo. ¿Se acuerdan? Hablamos también de ese primer mensaje o esa primera predicación que hizo Pedro lleno del Espíritu Santo. Así que cuando ellos sanan, ¿verdad? El cojo, la gente empieza como que a asombrarse y empieza a seguirlos y Pedro comienza a predicar lleno del Espíritu Santo y simplemente dice, aquíétense un momento, esto, ¿por qué se asombran? Como si estuviésemos nosotros haciendo estos milagros. Esto no fuimos nosotros, aquí lo que pasó fue que el Espíritu Santo hizo. Y entonces él predica y exalta el nombre de Jesús. Y mientras él está predicando, todavía hablándole a la gente de que esto que pasó con el cojo no tiene nada que ver con ellos, mientras aún está predicando, empiezan a pasar varias cosas. Ahora, ¿cómo yo quiero que empecemos esta lectura? Yo quiero que empecemos esta lectura de hoy, este estudio, recordando el porqué de todo esto. ¿Cuál es el propósito de que Cristo se haya hecho hombre?
que se haya despojado de su divinidad, se haya hecho hombre, haya venido a padecer, que haya muerto, que haya resucitado, que por medio de su muerte y su resurrección nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y seamos lavados por la sangre del Cordero y se nos es prometido una vida eterna. Realmente, ¿cuál es el fin, el propósito de todo este plan de Dios? Y yo necesito que alguien me lea en el capítulo 3, ese último versículo del capítulo 3 sería el 26, el 3:26. Un valiente que me lea eso ahí. Vamos a ver, ¿quién tiene la espada en la mano ahí? Yo la tengo, lo que pasa es que no veo. ¿No ve? Pues alguien de aquí del sur. Vamos a ver, Arturo, Ciandra lo tiene ahí. Vamos, Ciandra. Hechos 3 es el capítulo anterior. Vamos a ver cómo termina el capítulo 3, verso 26. Porque quiero que con este verso, así es como Pedro va cerrando el mensaje, es recordándoles a ellos el porqué de todo esto que nosotros predicamos. ¿Cuál es el fin de todo esto? Así que cuando lo tenga, Ciandra, dispara por ahí. Hechos capítulo 3, el verso 26. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió. Se fue mute. No te escuchamos. Se fue ahí. 10-4, vamos a ver. Probando. Mira a ver. Ahí estamos. Seguro, ahora sí. Vuelve otra vez, empiézalo. Vuelvo. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, este es el fin de todo lo que está pasando, del evangelio que nosotros predicamos, que no es negociable. La razón por la cual Cristo hizo todo lo que hizo para lavarte, para limpiarte, para el perdón de tus pecados, es porque realmente el hombre no tenía una relación con Dios. Esa relación estaba rota por causa del pecado. Y Pedro lo dice bien claro. El Señor mandó a su Hijo y fue resucitado para dos cosas. Primeramente, para traer bendición a su vida por medio de que ustedes se aparten del pecado, porque el pecado fue lo que rompió originalmente la relación entre Dios y el hombre. ¿Se entendió? Eso es lo mismo que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea, que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando entregó a su Hijo único, ahí se dio como la gente creyó más en Dios. Totalmente, porque era algo que podían ver y que podían tocar. Y antes no creían. Antes simplemente era todo por fe. No había nada, nada físico que pudieran decir. Ni qué fue ni qué pasó. Ni qué fue ni qué pasó. Por eso es que Cristo es la manifestación de Dios más real. Antes que viniera el Hijo, pues no se creía en Dios. Sí se creía. Pero en Dios que tú yo creí. En el mismo Dios, exacto. Simplemente que era algo extremadamente por fe, porque a Dios nadie lo podía ver. Dios se manifestaba en una... Hablar sobre alguien para que tuvieran de él. Totalmente, utilizaba a los profetas, utilizaba... En esa parte era cuando, en una parte de la Biblia que habla cuando esperaban la venida del Hijo del Padre, pero no sabían quién iba a ser. Exacto. Y era mientras eso era pequeño, iba creciendo, pero no todo el mundo sabía, pero sabía que iba a pasar. Totalmente. Para contestar tu pregunta, primero Dios habló directamente al hombre en una relación de amistad. Eso fue con Adán. El único hombre que Dios le habló directo. Entró el pecado. A los próximos hombres o al próximo hombre que el Señor le habla es a Noé, a Moisés, pero no les habla como le habló a Adán. Podríamos decir tomados de la mano. Le habla por medio pues, de mensajes espirituales, no de cara a cara como lo hacía con Adán. Le hablaba por medio de su espíritu. Luego entran los profetas, que Dios entonces se comunica con el pueblo a través de un hombre. Moisés era el profeta, era el intermediario entre el pueblo y Dios. Y el mismo Moisés ahí empieza a decir, vendrá uno del cual yo no soy digno ni de desatar el calzado de sus pies.
El mismo Moisés decía que vendrá uno al que ustedes tendrán que escuchar, pero no es hasta que Cristo es revelado, que la gente tiene algo tangible. No es hasta que Cristo llega y dice, yo soy el Hijo de Dios. Que el pueblo tiene algo tangible para creer. Y como que ahora no creyeron, exacto, pero sí hubo gente que creyó. Sí hubo gente que creyó. Entonces, el fin de todo esto, desde el principio, ¿cuál es el fin? Restablecer aquello que se dañó en Adán, aquello que el pecado dañó. Entonces, ¿para qué nosotros predicamos este evangelio que no es negociable? Para que esta palabra y la seducción del Espíritu Santo, la transformación del Espíritu Santo, nos aparten del pecado, que es lo que nos aleja de Dios. ¿Se entendió? Entonces nosotros no estamos hablando palabra de Dios para que tú te sientas simplemente mejor. Nosotros no hablamos palabra de Dios para que a ti tú tengas beneficios monetarios. Nosotros no hablamos la palabra de Dios para que simplemente tú te motives. Nosotros predicamos la palabra de Dios para que haya un cambio y seamos alejados de aquello que nos corta la relación entre Dios y nosotros. ¿Se entendió? Habiendo entonces entendido esto, mientras Pedro todavía estaba predicando esto, comenzó a suceder algo. Ahora sí vamos al capítulo 4. Voy a leer rapidito, así que me acompañan. Hechos capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 22 esta historia. Esta palabra está bendita por Cristo Jesús. Mientras ellos hablaban, y usted saque el lápiz, porque yo le voy a decir y le voy a pedir que subraye algunas cositas. Hechos 4, 1. Ahí vamos. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, subraya ahí, el capitán de la guardia, subraya ahí, y los saduceos, subraya ahí. Mientras todavía ellos estaban hablando del tema del cojo, ¿ok? Y del propósito por el cual el Señor hizo todo lo que hizo, se le echaron encima. Dice número 2, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. 3, le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000 personas. Wow, mano. ¿Tú sabes lo que es eso? En esa predicación, después de lo del cojo, que Pedro levantó la voz y empezó a hablar, que hablamos las semanas pasadas, hablamos de que ese mensaje lo que hizo fue confrontarlo, los trajo arrepentimiento, el arrepentimiento le trajo el perdón de sus pecados, que es la misericordia, y luego la llenura del Espíritu. Ese mensaje, como 5,000 personas dijeron, yo quiero a Cristo, yo quiero saber más de eso. ¿Se entendió? Verso 5 dice, y sucedió que al día siguiente, ellos estaban presos, se reunieron en Jerusalén los gobernantes, ¿ok? Ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban. Mira las preguntas que hacían estos líderes. Le pudieron haber preguntado un montón de cosas, pero yo quiero que usted le ponga atención a las preguntas de los líderes, porque estas preguntas representan la preocupación que tenían los líderes. ¿Con qué poder y en qué nombre habéis hecho esto? Le pudieron haber preguntado cuál es el alboroto, qué pasó aquí, qué es lo que ustedes están enseñando, qué le hicieron a ese cojo, por qué está el alboroto. Esa no era la preocupación de los líderes. La preocupación de los líderes era con qué poder, y usted subraya poder, o en qué nombre, y usted subraya el nombre, habéis hecho esto. La tuya dice con qué potestad. Mira para allá. Tremendo. El 8 dice, entonces Pedro, lleno de pecado. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, claro que lleno de pecado, igual que tú y que yo, pero lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera este ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús, el Nazaret,
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Y yo quiero que ustedes den para atrás los primeros, desde el primer mensaje de Pedro. ¿Acaso ustedes no han visto como que el mismo patrón? Lo mismo, el mensaje de Pedro sigue siendo el mismo. Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron y él resucitó. Entonces dice el 11, este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Vamos a ver, ¿qué ustedes entienden por esto? Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores. Dice edificadores. Duro, mami. Y aquí dice Edificadores. Este Jesús es la piedra desechada por los edificadores. Evidentemente en ese tiempo no había bloquera, no habían bloques, no habían sacos de cemento, no habían vigas. ¿Y cómo entonces tú unes las paredes si no habían vigas? Se utilizaban piedras grandes. ¿Se entiende? Ustedes desecharon esta piedra, pero esta piedra ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Vamos a masticarlo. Pedro le dice, esta piedra, mientras ustedes estaban construyendo, no la quisieron utilizar, pero esta piedra que ustedes desecharon vino a ser la piedra más importante en las esquinas de las casas. Como no había cemento para hacer vigas y amarrar las paredes, usaban una piedra en forma de L llamada una piedra angular, y esa piedra era el soporte más importante de la estructura. ¿Qué quiere decir Pedro aquí? Este hombre era el más importante de todos y ustedes no lo quisieron. ¿Se entendió? No, como que no veo que se entendió. ¿Se entendió? Sí, ok. Era el más importante y simplemente ustedes no lo quisieron. ¿Y cómo Pedro lo explica? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El 13 dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta que eran hombres sin letra y sin preparación. Pero esta gente no es que habían ido a la universidad teológica, esta gente no es que eran escribas, no es que habían estudiado, ¿ok? Ellos sabían, ellos sabían que esta gente eran pescadores, que eran gente pobre, que no eran letrados, y de momento cuando los vieron hablando, tú sabes, como gente importante, ellos se maravillaron. Y usted se acuerda cuando yo le hablé de lo que era poder, que no es que usted va a botar fuego por la boca, que es que simplemente usted va a tener la valentía, el brillo, la audacia de usted comunicar el mensaje de Cristo. Pedro estaba lleno de poder, estaba lleno del Espíritu Santo, y ellos se dieron cuenta. Entonces dice, al ver la confianza de Pedro, de Juan, dándose cuenta que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Aquel hombre que había estado 40 años cojo allí tirado pidiendo dinero, estaba de pie al lado de ellos. ¿Qué iban a decir? No podían decir nada. ¿Ok? El 15. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio deliberadamente entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente ante todos, y todos lo vieron en Jerusalén y no podemos negarlo. El 17 dice, mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen más a hombre alguno en este hombre. Cuando los llamaron, les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. El 19 dice, mas respondiendo Pedro y Juan le dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
En otras palabras, le dijeron, ustedes mismos júzguenlo. ¿Qué ustedes creen que debemos hacer? ¿Hacerle caso a ustedes o hacerle caso a Dios? ¿Ah? Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces dice, y ellos después de amenazarlos otra vez, le dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que le habían acontecido. El 22 dice, porque el hombre, y este dato que dice el 22 parece como que esto está fuera de lugar, pero usted va a ver que aquí no hay nada que esté porque sí. El 22 dice, porque el hombre a quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Por qué usted piensa que este escritor, que es Lucas, va a incluir ahí ese dato? De que ese hombre cojo a quien se le había hecho este milagro tenía más de 40 años. Vamos a ver. ¿A quién se le ocurre algo? ¿Por qué Lucas va a poner ahí que este tipo tenía más de 40 años? Te voy a dar un dato. ¿Desde cuándo este hombre era cojo? De nacimiento. Desde nacimiento. Y dice que desde ese tiempo lo llevaban al pórtico a pedir limosna. La única razón por la cual Lucas te dice la edad es para que entienda que si el tipo lleva, vamos a poner 35 años allí tirado, todo el mundo lo conoce. O cuando usted va al pueblo donde usted se crió y usted no, después de 10 años, usted va y de momento ve esas caras de esos mismos deambulantes o de esas mismas personas que han pedido dinero por tantos años. ¿No les ha pasado eso? Que usted vuelve a su pueblo y ve el mismo tipo parado en la misma luz. La razón por la cual dice 40 años es para que ustedes, los lectores, entiendan que a este hombre todo el mundo lo conocía. Eso es como si de momento usted ha visto 20 años una persona pidiendo la luz en un sillón de ruedas y de momento usted lo ve de pie, bien vestido, adorando al Señor. ¿Qué usted va a decir? O estaba metiendo embuste o Dios lo sanó. Dios lo sanó. ¿Se entendió eso ahí? Pues entonces le hemos puesto como tema a este estudio de hoy: siempre habrá resistencia. Y a este yo le llamo el capítulo de la resistencia, porque es la primera vez que se presenta resistencia ante los apóstoles llenos del Espíritu Santo. Ya ellos habían predicado en Pentecostés, ya ellos habían predicado en otros lugares, pero esta es la primera vez, mientras ellos están predicando, que se levanta la resistencia, mis amados hermanos, porque siempre habrá resistencia. Amén. Entonces vamos a ir poquito a poco, vamos a desglosar esto. Cuando yo les dije a usted que estuviera subrayando ahí unas cositas, vamos a ver qué significó esto para esta gente. ¿Ok? Aun cuando ellos estaban hablando, dice que se le echaron encima. Y dice que se le echaron encima tres oficiales o tres tipos de personas. Dice que se le echaron encima a los sacerdotes. Dice que se le echaron encima el capitán de la guardia. Y dice que se le echaron encima a los saduceos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver esto. Ellos estaban en el templo, en las afueras del templo donde estaba el cojo. Y cuando Pedro empieza a hablar de este Jesús, los sacerdotes eran los servidores diarios, los servidores rutinarios que estaban alrededor del templo haciendo sus labores diarias. Estos sacerdotes escuchan que hay alguien hablando de Jesús y ese nombre no se podía mencionar. Y fueron los sacerdotes y buscaron al guardia romano, el capitán, que era el que ponía el orden allí. Y el guardia romano fue y buscó a los maestros, que son los que tienen la verdad o los que saben por qué es que no se puede hablar de Jesús. Y fueron y buscaron a los saduceos. Eso está ahí, usted lo subrayó, ¿verdad que sí? Los saduceos, señores, eran la gente adinerada, era la gente que estudiaba, que sabían de la ley,
Y estos hombres no creían en la resurrección. ¿Por qué no creían en la resurrección? Porque era demasiado importante para ellos el tema del linaje. Y si tú resucitas y no te mueres, pues el sucesor nunca puede reinar porque tú no te mueres. ¿Se entiende? Sencillo. Ellos no creían en la resurrección porque para ellos era mucho más importante el tema de la sucesión y el linaje. Entonces, que de momento aparezca esta gente diciendo que Jesús resucitó, está en contra de sus ideales. ¿Se está entendiendo? Esto es sencillo. Se le tiraron encima. Entonces, ¿quiénes son la resistencia? Los sacerdotes, el guardia de los romanos y los saduceos. Ameti, ¿qué tú nos quieres mostrar con esto? Señores, ¿ustedes creen que hoy no se levantó resistencia para que ustedes no llegaran a conectarse aquí? ¿Tú te crees que no se levanta resistencia cada vez que tú le dices que sí al Señor? ¿Tú te crees que no se levanta resistencia cada vez que en tu corazón tú dices, yo quiero acercarme más a ti, Señor, ayúdame? Porque si usted piensa que no se levanta resistencia, yo le voy a demostrar hoy que sí. Y tenemos que estar alerta porque siempre hay resistencia. Entonces vamos a darle un poquito de barajeo a esto. Vamos a ver cómo nosotros podemos aplicar esta palabra a nuestro 2021 hoy. Y vamos entonces a identificar quién es nuestra resistencia cada día que tú te levantas a servirle al Señor. ¿Ok? Brian, búscame ahí en Google qué significa fallar el blanco. Vamos a ver qué sinónimos te da. Fallar el blanco. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en esta época? Roma había invadido aquel lugar. Roma era el que estaba en total control. ¿Sí o no? Mira, a ver, cuando lo encuentre, ¿qué dice ahí? Dice fallar, tomar una decisión de un jurado de un tribunal y que el tribunal falla contra el acusado. Ok. Frustrarse, fracasar, meter la pata, fallar el blanco. Ok, y ahora usted busca la definición en Google de lo que es el pecado. Y cuando usted busque en Google el pecado, le va a dar una de las definiciones que dice fallar el blanco. Porque cuando usted peca, significa que el blanco que se nos fue asignado a nosotros es obedecer a Dios. Y cuando pecamos, fallamos el blanco. ¿Cómo? Cometemos el error de no cumplir. Es como si tú estuviese tirando los dardos y fallas al medio, pues fallaste el blanco. Cuando pecamos, fallamos el blanco. Entonces yo te pregunto a ti, ¿quién crucificó a Jesús? Los romanos. ¿Los romanos creían en Dios o tenían su propia creencia? Tenían su propia creencia. ¿Sí o no? Entonces Mateo 12:30, que lo tienes tú, mira a ver. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Ajá, eso es lo que creían los romanos, los dioses de la mitología y todas esas cosas. Mateo 12:30, ¿qué dice ahí? Ni duro para que te escuchen. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso lo dijo Jesús. ¿Y qué quiere decir esto? Señores, que si tú no estás conmigo, estás en contra mía. Ahora yo te pregunto, ¿Roma estaba con Cristo o en contra de Cristo? En contra de todo lo de Dios. Ahora yo quiero llevarte a ver si tú lo ves. Roma representa todo lo que le dice que no a Dios. Roma representaba todo lo que le dice que no a Dios, y acabamos de leer el texto que dice, si no estás conmigo, en contra mía eres. Entonces Roma era amigo o enemigo de Dios. Enemigo de Dios, amigo del pecado. Pero Roma entonces era
el que dominaba en aquel lugar. Roma era la resistencia. ¿Y qué significa Roma en tu vida, mi querido amigo? ¿Cuál es la resistencia en tu vida que representa Roma? Todo aquello en tu vida que le dice que no a Dios. Tú le puedes llamar el pecado, el mundo, la carne, Satanás, las tinieblas, pero mira qué fácil te lo voy a poner. Todo aquello en tu vida que le dice que no a Dios, a su hijo, a su mensaje, a su palabra, a sus valores, esa es la resistencia que representa este guardia de Roma. ¿Se entendió? Los sacerdotes eran los que hacían el trabajo rutinario. Esos sacerdotes estaban encargados de trabajar para Dios, pero ya esos sacerdotes habían sido influenciados por Roma para que no se hablara del nombre de Jesús. Entonces Roma se metió ¿en qué? En las labores diarias, en la rutina. Y allí estaban esos sacerdotes que decían servirle a Dios, pero ¿a quién realmente le estaban sirviendo? A Roma, que es todo lo que le dice que no a Dios. El sacerdote en esta lectura representa tu rutina. Roma representa todo lo que dice, todo lo que le dice que no a Dios. El saduceo es el maestro. Y vamos aquí con calma. Los saduceos eran gente de dinero. Y Roma le ofreció puestos políticos. Esta gente era la gente de la alta alcurnia. Gente que le gustaba el reconocimiento. Ellos eran los estudiosos, los doctores, los magaracachimba, como decimos. Y Roma identificó que a ellos les gustaba este alardeo. Y entonces Roma le ofreció puestos políticos. Y dicen los comentaristas bíblicos que se envolvieron tanto o se ocuparon tanto su tiempo en los puestos políticos y en la política que descuidaron la enseñanza bíblica. Entonces, los maestros de la palabra habían sido seducidos por Roma. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Quién es la resistencia en tu vida? Tu rutina, la manera en que se supone que tú aprendas de la palabra de Dios y todo aquello que le dice que no a Dios, porque sin que tú te des cuenta, todo aquello que le dice que no a Dios se te mete en la rutina y también se te mete en el tiempo que se supone que tú estés dedicando, señores, a aprender de la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Pero si a ustedes nunca le ha pasado que de momento usted se envuelve en esa rutina del trabajo, de los nenes, de esto, de la cocinadera, de la limpiadera y esto, y pam, y de momento usted se encuentra que lleva una semana que usted no habla con Dios, que usted no se va de rodillas, que usted simplemente no abre la palabra y dice, wow, espérate. ¿Quién aquí no, la rutina no le afecta? ¿Quién aquí no se ha visto de momento envuelto por la rutina? Todos, señores, porque siempre va a haber resistencia. La resistencia no va a llegar en forma de un diablito con cuerno para que tú y te dice yo soy el que viene a quitarte la bendición, porque ahí sí que usted sale corriendo porque lo ve. Pero esa no es la manera en que el enemigo y la resistencia trabajan en tu vida. Yo necesito que tú entiendas que hubo resistencia para que tú te conectaras a esta reunión hoy. Porque Dios tiene algo hermoso para cada uno de las personas que están aquí en mi casa y que están aquí conectados. Porque ya ustedes fueron sellados desde la eternidad para entender este mensaje y ser cambiados. Pues para eso va a haber resistencia. Y yo necesito que hoy tú entiendas que aunque tú no lo veas, hay un mundo que le dice que no a Dios y está haciendo resistencia por tu alma. Hay una rutina donde aquello que le dice que no a Dios está envuelta en tu rutina y en tu rutina diariamente. Tú tienes resistencia. Y yo no sé, pero yo no creo que aquí entre nosotros haya gente que oren y que lean la palabra todos los días, porque hay momentos en que yo no puedo hacerlo, hay momentos en que tú no lo puedes hacer. Entonces también aquello que le dice que no a Dios hace resistencia para que nosotros no tengamos tiempo con el Señor. ¿Usted me está entendiendo?
¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No. Todo se está entendiendo bien. Mire, señores, que a mí me gusta preguntar mucho. ¿Se entendió eso ahí? Ok. Entonces, habiendo explicado esto y habiendo visto qué representa esta resistencia en nuestras vidas, ¿contra quién se levanta esta resistencia? Esa resistencia, estos sacerdotes y esta gente se levantaron en contra de Pedro. ¿La cuestión era personal contra Pedro? No. ¿Era contra su cultura? No. ¿Contra su raza? No. ¿Contra su idioma? No. ¿Contra quién se levanta la resistencia? Contra el mensaje que ellos cargaban. A la resurrección por medio de Jesucristo. El perdón de los pecados. Entonces yo necesito que tú entiendas que la resistencia no se levanta en contra de ti. La resistencia se levanta en contra del mensaje que tú cargas. Y mientras nosotros sigamos hablando este mensaje, este evangelio que no es negociable para seguir bendiciendo vida, siempre habrá resistencia. Yo siento la presencia del Señor aquí en esta noche. Gloria a tu nombre, Maestro. Es necesario que entendamos que no es contra ti personalmente, es contra el mensaje que tú cargas. El día que tú dejes de llevar este mensaje y empieces a llevar un revolú, un disparate que se parezca pero que no es, no va a haber resistencia. Y yo quiero que me levanten la mano a aquellas personas que han sentido que cada vez que sienten meterse con el Señor se levanta, olvídate, los problemas. ¿A quién no le ha pasado esto? Es que es así, el día que tú decides, quiero meterme contigo, se levanta la resistencia, señores, porque no es contra ti, es contra el mensaje que tú cargas, porque ese mensaje es verdadero, limpia, restaura, edifica, sana y sobre todo salva, señores. ¿Está eso claro ahí? Entonces esa resistencia golpea tu vida de dos maneras. A estos hombres se levantaron, le hicieron las preguntas y ¿qué hicieron? ¿Los metieron qué? Los metieron presos. Entonces la resistencia en tu vida se va a manifestar o se va a querer manifestar de dos maneras. Cuando hablamos de que los metieron presos, hablamos de una cosa que se llama aislamiento. Y el ser humano se dio cuenta en muy tempranas horas de esta humanidad, el ser humano se dio cuenta y entendió que la soledad en el hombre, el aislamiento en el hombre, quebranta más el corazón del hombre que los mismos golpes. Yo quiero que alguien me diga, cuando Dios creó todas las cosas, vio que todas las cosas eran buenas. ¿Cuál fue la única cosa que Dios dijo, pero esto no es bueno? Que el hombre estuviese solo. Eso fue lo único que Dios dijo, pero esto no es bueno. Esto no le conviene al hombre. La soledad no le conviene. Le voy a hacer una ayuda idónea. Entonces, el hombre y su pecado entendió hace mucho tiempo que la soledad para el ser humano es algo que lo quebranta mucho más que los golpes de la vida. Los metieron presos porque los querían quebrantar. Los querían aislar de todo aquello que posiblemente le pudiera dar motivación, que le pudiera dar ánimo. Entonces yo necesito que tú entiendas que así como a estos hombres la resistencia los metió presos, todo aquello que le dice que no a Dios va a tratar de hacer fuerza en tu vida para aislarte, para llevarte cautivo a soledad. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero hay momentos en la vida que uno simplemente siente que está solo y la casa está llena y la familia está ahí y todo el mundo está ahí, pero tú sientes que te ahogas solo en situaciones que nadie comprende. Y dime tú si eso no quebranta más el corazón de un hombre, que le den 4 bofetones. A mí que me den, pero yo sentirme solo, pues claro. Eso es lo que viene a ser la resistencia en tu vida. Primeramente, aislarte de Dios. Segundo, aislarte de la gente que tú amas. ¿Cómo? Ahogándote en los problemas y en las situaciones.
Eso es lo primero que la resistencia va a buscar hacer en tu vida. Lo segundo que le pasó a estos hombres es que los tuvieron que dejar de un día para otro porque no había nadie que los sacara de la cárcel. Era tarde. Los jueces y los magistrados y la gente que podían darle el alta de la cárcel no estaban trabajando. Entonces, como no había nadie que los sacara, estos hombres se quedaron hasta el otro día en aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguno de ustedes ha sentido que está en alguna situación y como que no termina? Eso es como que una cosa que uno dice, Dios mío, pero ¿cuándo va a terminar este tiempo de incertidumbre? Esta espera que desespera, que yo siento que algo va a pasar, pero no pasa, que no me dan la respuesta a este problema, que estoy esperando que se resuelva este caso, pero no se resuelve, que estoy esperando que esto pase en el trabajo, pero no se resuelve. ¿Cuántos de nosotros a veces no nos desesperamos porque sentimos que la estadía en una situación ha tardado demasiado? Yo solamente, señores, si tú te sientes que la gente te trata diferente, si tú te sientes que la gente te habla diferente, si tú sientes que la gente se mofa a tus espaldas, que se ríen, que dicen, esta gente es tan loco ahora porque creen en Jesús, si tus amigos ya no están ahí como estaban antes, si te sientes solo, si sientes que estás en periodos de desánimo, en periodos de incertidumbre prolongados, si tú te das cuenta que de momento tú contribuyes en la vida de mucha gente, pero que bien poquita gente contribuye en la tuya. Si de momento hay cosas que tú sientes que no puedes hablar con nadie porque no te van a entender. Si dejaste una vida de excesos y empezaste a aprender a valorar las cosas que realmente tienen valor en tu vida, y ya tus amigos, como no estás en la misma que ellos, pues ya no eres interesante. Tranquilo, eso es resistencia. Si tú sientes que no sales de una para meterte en otra, si sientes que la incertidumbre no termina, si sientes que estás en una situación preso y que no ves la salida, si no sabes cómo vas a resolver la situación de tu matrimonio, de tus hijos, de tu finanza, de tus excesos, de tu pecado, tranquilo. Eso es resistencia. Y esto no es personal. Esta resistencia es en contra del mensaje que tú cargas. Y ese mensaje se llama Cristo Jesús y no es negociable. ¿Cuántos dicen amén a eso? No se me duerman, señores, que estamos terminando. Ahora, hubo dos preguntas bien importantes que esta gente le hicieron a Pedro y a Juan. Lo que realmente le interesaba a ellos no fue qué pasó con el cojo, si le hicieron un bien, si hicieron un mal, nada de eso les importó. Dos preguntas: ¿con qué poder y en qué nombre? Cuando yo les digo poder, este poder no es el mismo que yo le estaba hablando de que Cristo dijo y recibiréis poder. ¿De qué poder están hablando estos políticos, esta gente adinerada? Cuando yo te digo poder, desde el punto de vista político, ¿perdón? ¿Con qué derecho? Cuando yo te digo poder político, vamos a ver, ¿qué te viene a la mente? Autoridad, control, dominio, respeto. Esta es la definición de poder de aquellos que le dicen que no a Dios. Ese tipo de poder nosotros sabemos y entendemos que solamente le pertenece a Dios. Pero aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón entienden y creen que este poder les pertenece a ellos. Esta gente que le preguntaron con qué poder, ellos lo que le están preguntando es con qué autoridad, con qué control, con qué recursos, con qué respeto ustedes están haciendo estas cosas. ¿Y en qué nombre? ¿De qué te habla el nombre? Yo te dije que ellos eran locos con esto de la descendencia, ¿verdad que sí? Del linaje. El nombre me habla de una reputación, de orgullo. Y esta gente no eran políticos posicionados, esta gente simplemente eran pescadores. Eda, tú tienes la lectura de Lucas. Dos cosas. ¿En qué poder? ¿Con qué poder? ¿Y en qué nombre? Y ahora yo quiero que ustedes piensen
cuando Satanás tentó a Jesús. Jesús en el desierto. Vamos a pensar en esa lectura. Cuando Eda lo tenga, lo va a leer. Ya estamos terminando, mis señores. Duro, duro, para que te escuchen aquí en Orocovi. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Aguántate ahí. Entonces Satanás le dijo, si tú eres el hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Cuál es el título que Satanás le pone a Jesús en ese momento? Si tú eres el hijo de Dios. Dios dijo, este es mi hijo amado. ¿El título quién se lo puso? Dios le puso ese título a su hijo. Este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y Satanás le dice, si tu nombre, si tu título, si tu nombre verdaderamente es el nombre que dice tu papá, convierte esta piedra en pan. ¿Qué quiere decir eso? No te preocupes, un cálculo, no te preocupes, eso no hace nada. Mira, me lo voy a comer. Si este es tu nombre, a la aldea de tu nombre. Si este es tu nombre, úsalo de verdad y demuestra. Eso es lo que Satanás le está diciendo. Toma tu nombre y haz lo mismo que los hombres, llenos de pecado. Y Jesús le dijo. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿qué dice el próximo? Mira, a ver, el 4. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra. ¿Y qué le dijo? Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Entonces el enemigo lo llevó a un sitio alto y le dijo, todos estos reinos te los voy a entregar a ti, porque a mí se me fue dada la potestad de quien yo se los doy. ¿Acaso eso no les suena a poder, a autoridad, a control de esos lugares? Señores, esta estrategia no es nueva. El enemigo no se inventa cosas nuevas. El enemigo desde el principio está dominando los corazones del hombre con lo mismo. Orgullo, poder, dinero, autoridad, excesos. Satanás tentó a Jesús con lo mismo que nos hace resistencia a ti y a mí todos los días. Estos hombres no estaban preocupados por lo que estaba pasando, que no fuera por lo que Roma, por lo que el enemigo le había puesto en los corazones. Poder, autoridad y el nombre. Así es que la resistencia contaminó a los hombres de Dios en ese momento. Hasta aquí, ¿se entendió? Entonces, el mensaje era el mismo. El evangelio no es negociable. Ustedes lo desecharon. Ustedes le dijeron que no por estar pendiente a sus puestos políticos y al poder y al nombre y a todas esas cosas. ¿Cómo se defendió Pedro? Pedro simplemente dice, ustedes saben qué, si ustedes tenían dudas y ustedes no me están preguntando qué bien le hicimos a este cojo, pues yo les voy a contestar directamente en el nombre de Jesús, el que ustedes crucificaron y al Padre le plació resucitarlo. En el nombre de ese hombre es que este cojo está de pie. Y por si les queda duda, no existe nombre debajo del cielo. Ustedes, su linaje, su poder, sus puestos políticos, el orgullo de los nombres de sus padres y sus padres y sus padres debajo de la tierra no tiene poder. No existe nombre bajo esta tierra, bajo el cielo, en el que el hombre adquiera salvación. ¿Qué le está diciendo Pedro ahí? Que no hay soledad, que no hay incertidumbre, que no hay cárcel, que no hay aislamiento, que aunque me abandonen mis amigos, que aunque me abandone mi familia, con que yo esté abrumado con problemas, que si me echan encima la resistencia, no hay otro nombre que no sea el nombre de Jesús.
Si usted entendió esto aquí en esta noche, yo me puedo dormir tranquilo. Pero yo creo que falta la parte más importante. Cómo yo trabajo con esa resistencia, Brian. Cómo yo hago que esa resistencia se desaparezca, se desintegre en mi vida. Cómo yo logro caminar en pos de Cristo, dominando esta resistencia. ¿Lo quieren ver? Verso 13 y verso 14. Dice, verso 13 y verso 14, de Hechos 4, ¿sí? ¿Dónde estamos? El verso 13 dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y el 14 dice, y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Señores, aquel hombre parado allí, después de haber estado 40 años allí, que todo el mundo lo veía, esa era la prueba más grande de que allí no había mano humana, de que ahí había pasado un milagro. El milagro que sucedió en el cojo no fue otra cosa que el fruto de la fe en Jesús que tenía Pedro, Juan y todas aquellas personas. Si ellos no hubieran creído, no hubiese fruto. Y si no hay fruto, allí los hubiesen metido presos y bye. Pero como hubo fruto de una fe, el milagro sucedió. Y entonces, mientras aquel hombre caminara, nadie podía negar que allí Dios había metido su mano. ¿Cómo yo hago que la resistencia desaparezca de mi vida? No hay mejor prueba de que la resistencia no tiene parte ni suerte en tu vida que cuando los frutos aparecen en ti. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero cuando este cojo nos representaba a nosotros, ¿usted se acuerda? Que el cojo lo que pedía era limosna. Que cuando ellos levantaron al cojo simplemente es la representación de cuando llega Cristo a nuestra vida. Todos verán a aquel hombre cojo que por la fe en Jesús fue levantado cuando tú comienzas a dar fruto. Y la gente empieza a decir, adiós, por ese muchacho se pasaba por ahí, siempre como que en vicio. Ese muchacho, ese primer matrimonio no le salió bien, está divorciado. Ese muchacho, el papá es alcohólico y él se pasa por ahí también bebiendo. Yo espero que no le pase lo mismo. Ese muchacho no da pie con bola, esa muchacha no da pie con bola. Eso tiene una novia nueva todos los años, eso como que pisa y no arranca, no está bien en una, no sale de una y se mete en otra. Ese muchacho lo que hace es pedir limosna. Cuando el fruto del Señor empieza a brotar en ti, todo el mundo alrededor tuyo se da cuenta. Cuando ya tú dejas de ser el cojo y por Cristo Jesús eres una nueva criatura, todos a tu alrededor se dan cuenta, tus padres, tus hermanos, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu jefe. Todas esas personas que han estado 40 años alrededor de este cojo sabían que existía un cambio. Señores, cuando dejamos que esta palabra cambie nuestras vidas y el fruto del Espíritu brota por algo que ya pasó en tu corazón, la resistencia no tiene nada que decir en contra tuya. Entonces ya todo aquello que dice que no, que le dice que no a Dios, no te interesa. A ninguno de ustedes le ha pasado que hay cosas, hay chistecitos que antes le daban mucha risa y ahora no. A ninguno de ustedes le ha pasado que de momento antes el doble sentido, bueno, eso era la cosa más cómica. Y si no había doble sentido en un chiste, pues no me daba risa. ¿Sí o no? Pero de momento ahora como que el doble sentido, fíjate, como que no me llama la atención. Ahora me siento como que un poquito como que incómodo, fíjate. Cuando hay una dama presente y se tiran una mala palabra, o cuando de momento hay una dama presente y se tiran un chiste doble sentido.
O cuando de momento hay una dama pasando y ahí un compañero o alguien me dice, mira esto y esto de esta persona, de esa muchacha, mira para allá. Antes, si eso no pasaba, pues nosotros como que no teníamos fun, ¿verdad? Pero de momento ahora, las cosas que te interesaban ya no te interesan. ¿A alguno le pasa eso? La resistencia ya entonces no tiene parte ni suerte en tu vida. ¿Se entendió eso ahí? Mientras ustedes abracen este evangelio que no es negociable, mientras ustedes reconozcan que el nombre sobre todo nombre es Jesús y entiendan que el plan de Dios ha sido perfecto para una y una sola cosa, apartarnos del pecado para que podamos tener una relación con Dios. Mientras usted abrace este evangelio que no es negociable, la resistencia no tendrá parte ni suerte con usted. Amén. La palabra, y cierro con esto, dice: no ignoráis las maquinaciones de vuestro adversario, el diablo. ¿Por qué Pablo le dice eso? Si no me equivoco, es a los Gálatas. ¿Por qué tú crees que levanta la alerta y dice, no ignore las maquinaciones? Porque evidentemente mientras estamos abrazados de este evangelio, la resistencia no tiene nada que decirnos, pero nosotros no podemos ignorar que la resistencia está en todo momento buscando por dónde entrar a tu vida. Así que es necesario que usted se haga parte de una familia de fe. Amén, que es una iglesia. Mire, mi hermano, busque gente que lo dirigen a Dios. Cuando diga que el día se levantó virado, no es el día que se levantó virado. Ah, mira lo que dice mi esposa, que el Señor la usa. Cuando de momento tú te levantas y tú dices, este día se levantó virado. No, señores. Es que hay resistencia. ¿Usted se da cuenta? Mami, entonces cuando a mí me... Entonces, mami, cuando a mí me da hambre, yo me pongo como Hulk. Eso es resistencia. Eso es resistencia. Mis amados, mire, sabes que rodéese de personas que lo lleven a Dios, que lo lleven al bien, que les sumen y que no les resten. Rodéese de gente que lo cuide en el Señor, que puedan decirle, mira, papi, ten cuidado, que esto por aquí hay vidrio, estás descalzo, con amor. Así que, mis amados, no le quito más tiempo. Esto ha sido claro. Pablo, Pedro, son los hombres que caminaron en constante resistencia y nunca renunciaron al evangelio que no es negociable. Está de nosotros. Todos ustedes han sentido en el corazón el llamado de Dios y todos los que estamos aquí hoy hemos dicho, heme aquí. Por eso usted tiene sed. No es porque usted es el más espiritual, es que Dios puso una sed y un deseo en los corazones de ustedes que solamente puede ser saciada con esta palabra. Así que aprovechemos este tiempo, aprovechemos este hermoso grupo que tenemos donde nos podemos calentar los unos a los otros, cubrirnos, enseñarnos. Amén. Que Dios los cuide, que Dios los bendiga. Vamos a seguir orando, ¿verdad? Por todo este hermoso grupo y toda esta gente linda de aquí. Quiero, ¿verdad? Abran los micrófonos si alguno de ustedes tiene alguna petición. Vamos a orar antes de despedirnos, ¿verdad? Si alguno de ustedes tiene alguna petición. Si no, pues, adelante. Nada. Quiero pedirle oración por una persona que Dios puso en mi vida para ayudar. Ven. Esa persona salió de su corazón que quiere buscar de Dios y quiere ser libre. Pero se ha levantado una resistencia en contra de eso enorme. Enorme. Entonces, hay un interés, hay un corazón allí adentro que tiene la necesidad y que reconoce que necesita ayuda, que lo que ha hecho hasta ahora no ha funcionado. Incluso fuimos con, ¿verdad? Mis hijos, y yo empecé a ir con mis hijos a una iglesia que ya ellos asistían, yo creo que te lo había mencionado. Sí. Entonces, pues, él pidió que sí, que quería ir y en varias ocasiones fue, pero no llegó a darle como el paso. Está bien. Aún así, sigue diciendo, quiero ir, llévame, ayuda, me invita. De momento se desató algo tan fuerte
que yo a veces me siento como impotente. Yo digo, yo necesito apoyo en la oración porque es una carga resistencia fuerte, es una resistencia fuertísima. Es fuerte. Y yo sé que el Señor puede hacer cualquier obra. Eso es amén. Si un corazón está arrepentido. Amén. Y es eso, la oración para que ayuden a orar que se rompan esas cadenas. Amén. Porque han sido muchos años de cárcel en su alma. Y por un abrazo de una persona, él dijo, yo nunca sentí una cosa así. Wow. Yo sentí como que estaba en el aire. Gloria a Dios. Fue una cosa tan hermosa solamente por un abrazo de amor puro. Así que qué cosa hermosa Dios puede hacer en su vida. Y pues es eso, ese apoyo. Él se llama Víctor. Y pues le voy a agradecer, ¿verdad? Que se haga una oración ahora y que el que se acuerde luego, pues pida por que se rompan esas cadenas. De Jesús, claro que sí. Aquí habemos casi 18, si no 20 personas, señores, y yo creo que la palabra es clara. Hay una cosa que se llama la suficiencia de la palabra, y es que la palabra es suficiente. Ha sido revelada a nosotros porque se entiende que en la palabra está todo lo que tú necesitas para llegar a Dios. Así que su palabra es suficiente y su palabra dice que donde hay dos o más unidos en su nombre, creemos. Evidentemente se ha levantado una gran resistencia para esta vida. Señores, es el ejemplo de que sí se levanta una resistencia espiritual por cada una de sus almas. Ya ustedes han ganado porque llegaron aquí y están escuchando palabras y ya están siendo libres de todo esto, pero esta persona necesita de nuestra ayuda. Así que ¿cuántos quieren ir conmigo a orar por esta persona? ¿Cuántos creen que las cadenas se pueden romper en el nombre de Jesús? Vero. Tengo unas peticiones. Que habían mencionado el estudio pasado de Dorca. Sí, Señor. Pues, por su familia. Amén. Y ya hoy es el primer velatorio. Hoy es el velatorio, claro. Dorca falleció. Sí. Y pues tengo 3 compañeras de trabajo que están pasando por unos problemas de salud. A las 3 tienen cáncer. Wow. Recién diagnosticado. Y pues empieza el procedimiento de quimioterapia esta semana. Se llama Silvia Torres, Arangeli Félix, y la otra es la tía de mi jefe. No le tengo el nombre, pero... Sí, tenemos esos nombres apuntaditos, el Señor los conoce. Entonces yo les pregunto a ustedes, señores, ¿usted cree que hay trabajo para la iglesia del Señor hoy en día? Tenemos gente pidiendo que las cadenas se rompan, tenemos 3 personas con cáncer, tenemos el esposo de mi mamá con cáncer, ¿qué vamos a hacer? ¿Usted cree que es pertinente? ¿Usted cree que es juicioso a nosotros simplemente encerrarnos en nuestras casas, a nosotros disfrutarnos esta palabra que acabamos de escuchar? ¿O usted cree que vamos a trabajar hoy, vamos a hacer una oración unido? Amén. Y antes que comience, tengo un testimonio. El miércoles pasado... Quítate la mascarillita, mi amor, para que se pueda entender bien. Le pedí una oración por mi sobrina estos días, y hoy hablando con ella me pidió que les diera las gracias por haber orado por ella, por su salud. Ella estaba enfermita, ¿verdad? ¿Qué tenía? Micoplasma. Tenía micoplasma y oramos y ella te llamó y me que estaba... Hoy para decirles que hay poder en la oración. Así que, señores, ahí donde ustedes están, déjame parar esto porque quiero orar que esto no quede en YouTube. All right.